En esta oportunidad tenemos el gustazo de conocer a un hijo de migrantes bolivianos que nació en Argentina y que ya tiene esa conexión directa con su país a través, evidentemente, de los viajes, de la interrelación, pero también de ese mundo, de ese ambiente tan lindo que viven los migrantes cuando deciden unirse también como sociedad, como cultura, en un país extraño, como es el caso de nuestra población de bolivianos en Argentina, el país con más migrantes bolivianos y que es secundado por España y bueno, sigue con otros países. Guillermo se encuentra junto a nosotros para darnos detalles del trabajo periodístico que realiza en este país y para nosotros es un privilegio que así como a Manny nos haya apoyado con el contacto y poder contactarnos con él en esta oportunidad. Mi querido Guillermo, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal? No, muchas gracias a vos por el espacio y por tratar de interiorizarte por lo que pasa fuera de las fronteras de Bolivia, ¿no? Que hay otra Bolivia que es casi la misma cantidad que vive acá en Bolivia. Y, sí, y es una población muy importante y en Argentina en particular hay unos lazos de sangre muy importantes. No hay otro país en el mundo donde no haya más bolivianos que en Argentina, vos lo dijiste, pero además donde muchos argentinos tenemos sangre boliviana, ¿no? O sea, eso, estamos hablando de casi 5 millones que tienen también las ganas y la posibilidad de tener una doble nacionalidad que por ahora no se está dando, pero que esperemos que se dé pronto, ¿no? Genial. Cuéntame sobre tu vivencia inicialmente para luego entender tu trabajo periodístico. Eres hijo de bolivianos que radican en Argentina. ¿En qué época, en qué momento histórico tus padres deciden migrar a este país? Bueno, ellos se fueron hace más de medio siglo y quizá la particularidad que hay es que a mí me tocó nacer en un barrio de la colectividad boliviana en Argentina, el único barrio armado por bolivianos en la ciudad de Buenos Aires. Se llama comúnmente Charrúa. Justamente de Charrúa surgió la entrada folclórica en Avenida de Mayo, o sea, de no haber la festividad de Charrúa durante 30 años, no hubiera habido entrada folclórica, que ustedes lo pueden ver a través de las imágenes de varios canales, ¿no? Y ahí se desarrolló toda una historia organizativa de un barrio, y a mí me tocó hacer periodismo a los 17 años en ese barrio, haciendo un boletín barrial, estamos hablando de fines de los 80, ¿no? Que escribí mi primer artículo en ese boletín que se llamaba Tucuy Jamuichej. Y bueno, nosotros éramos un grupo de 4 o 5 chicos, hijos de bolivianos nacidos en ese barrio, pero que en esas épocas también sentíamos que el tema de la identidad era un tema a trabajar muy importante y éramos de los pocos que por ahí no teníamos vergüenza, que de alguna manera reivindicábamos el origen. Te estoy hablando de los 80, ¿no? Y de alguna manera también éramos porteños, porque nacimos en el sur de la ciudad de Buenos Aires y teníamos que lidiar con la discriminación de aquel momento, que por ahí no fue tan dura ni tan virulenta como fue después en los 90, fines de los 90, y como es ahora, donde, bueno, justamente por eso surgió el primer medio que hicimos, que fue Renacer, ¿no? En esa época estábamos estudiando en la universidad o en comunicación social y varios bolivianos, hijos de bolivianos que nos encontrábamos, veíamos esa campaña de discriminación montada por un gobierno y decidimos tener un discurso propio, ¿no? Un medio de comunicación propio, porque evidentemente no nos representaba lo que salían en los grandes medios de Argentina y también veíamos que había un proceso nuevo de organización y único que no se había dado antes en Argentina con los bolivianos, que era una gran cantidad de gente que había venido hace más de medio siglo, que había venido en los 70 y en los 80 también, y la última que fue en los 90, que fue por ahí la más numerosa, que fue por ahí más de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces todo eso fue conformando algo que nosotros fuimos registrando a través de nuestras páginas, a través de nuestros reportes, que es la colectividad boliviana ahora, que estamos hablando de un universo de 2 millones de personas, de las cuales casi 1 millón están reconocidas legalmente, pero que nosotros sabemos que son muchos más, ¿no? Claro. Es interesante lo que me cuentas porque no solo es convivir con las condiciones sociales y políticas que te brinda o que te deja para que tú uses el gobierno del país en el que vives, sino también contrarrestar lo que los padres de tus compañeros como bolivianos un poco implementaban culturalmente, dígase la comida, dígase las costumbres, dígase la forma de vida constante, cómo convivir con ambas partes al mismo tiempo. Es muy lindo, vos fíjate, te doy un ejemplo. Los asados con mis amigos argentinos, que es la comida típica, se come con tomate, lechuga y pan y punto. Y en casa nosotros le agregamos cosas de Bolivia, mote, papa, habas, queso. O sea,
La comida es como algo que te da identidad también. El asado, mi papá que trabajó en la construcción durante 30 años, la comida que ellos tenían en el trabajo junto con otros argentinos del interior del país era el asado. Y mi papá hace muy ricos asados, entonces el asado ya está asegurado y le ponemos otros aditamentos que son propios, ponele, de acá, ¿no? Y para mí no hay, cuando voy a compartir con mis amigos argentinos un asado, le digo, acá le falta algo. O sea que es un ejemplo, es algo gráfico y pasan muchas cosas. Claro, y así se puede replicar también en otros espacios. Lo mismo que con una fiesta. Yo siempre cuando iba con los compañeros de la universidad decía, bueno, muchachos, están hablando mucho, me parece que una fiesta es para otra cosa. Entonces extrañaba a mí me tocó justo estar tras de cámaras durante mis 20 años para hacerme de poder estudiar, ¿no? Y yo hacía fiestas de la colectividad. La colectividad era algo que era nuevo, los prestes, cumpleaños, casamientos, bautismos. Eso fue por ahí algo muy, muy profundo que me sacó del barrio, porque yo nací en un barrio de la colectividad boliviana, ¿no? Y de alguna manera, bueno, ahí comencé a conocer la Bolivia en Argentina, en ambiente de fiesta, con todas sus tradiciones, con todas las festividades que iban saliendo, que el barrio donde nací es el barrio donde se hizo la fiesta más grande, pero fueron reproduciendo en otros lugares del conurbano bonaerense, y el conurbano bonaerense es un mundo aparte. Vos, si fuiste a Buenos Aires, debes saber, o sea, cabe en 4 La Paz. Entonces, para mí era muy lindo ir a localidades como Florencio Varela, a 2 horas de capital. Yo conocí la ciudad, digamos, gracias a los paisanos, porque están en todos lados, están en 20 de las 23 provincias de Argentina. Les falta la Antártida, Misiones y el Chaco, creo, y después están en todos lados. Claro, y lo interesante es que mantienen fuertemente el cono frutihortícola, puedo decir, de la ciudad argentina. Si los bolivianos deciden dejar de trabajar en el ámbito de la agricultura, Argentina se queda sin fruta, así directamente. Sí. En Buenos Aires, en realidad. Pero no solo eso, o sea, hay una gran variedad dentro de lo laboral de la colectividad. Muchas veces se habla que es cierto la importancia que tiene en el ámbito frutihortícola, ¿no? Pero también en el ámbito de la construcción, el ámbito de la salud es muy fuerte. Ahora justamente sacamos varias notas sobre el aporte que hacen los enfermeros en el ámbito de la salud y muchos médicos que han tenido que emigrar y que de alguna manera forman parte del sistema público de salud. Justamente acá en Bolivia, que se está armando un sistema público de salud, hay gente que ya está trabajando hace mucho tiempo allí. Y bueno, y otra gente que se fue insertando en el ámbito del comercio también, ¿no? O sea, comercio informal y comercio formal, porque bueno, en última instancia Argentina es un país que de alguna manera tiene un sistema laboral más formal que informal, ¿no? Más organizado, yo diría, porque en Bolivia también tenemos, pero hay como que mayor facilidades o mayor entrada quizás para que mucha gente se dedique al ámbito informal, ¿no? Es como que tenemos, digamos, una costumbre de ello y sentimos que es necesario también como sociedad. Sí, vos fíjate que para darte un ejemplo por ahí de cómo fue la transformación social, en mi época cuando yo era chico y estudiaba en la secundaria, la cargada era, bueno, la boliviana que vende limones afuera del supermercado. Bueno, ahora los bolivianos siembran todo lo que se come, distribuyen en todos los mercados y te lo venden en negocios que ya no están afuera, tienen su propio negocio, o sea, montaron todo un sistema de organización. Son empresarios, sí, no. A mí me tocó cubrir, cuando te contaba que agarraba la cámara, en el año 89, la gente de Escobar, que pobre, que venían sin estudios y trabajar la tierra, hacer peones, el trabajo más duro, que ahora son empresarios realmente. Yo los veo 25 años después que son empresarios. Entonces, eso te da cuenta de cómo cambia. Y bueno, y sus hijos ni hablar, ¿no? Sus hijos universitarios, porque bueno, tuvieron la posibilidad económica y evidentemente a mí también. Gracias a mis padres yo pude estudiar, pero también es gracias al esfuerzo que uno le pone para poder estudiar y lo que significaba en mi familia que haya un universitario que nunca lo hubo, ¿no? Entonces, pero más allá de esos logros personales, yo quiero destacar que hay un trabajo de equipo muy importante. Pasaron un montón de personas en Renacer que por ahí no eran
periodistas de oficio y que a nosotros nos tocó hacer como una escuela sin querer, capacitar, porque bueno, había experiencia por sobre todo, pero después no nos quedamos con la experiencia y también fuimos por el ámbito académico en el cual bueno, también seguimos estando y hay una nueva generación también que está empezando a escribir, que son ya nietos de bolivianos o gente que por ahí no es boliviana. En Renacer pasa eso, ¿no? Ahora hay chicos nuevos que están escribiendo, pero con nuestra línea, ¿no? Y eso, una línea editorial la fuimos creando con el tiempo. Y en el caso de Renacer, en el caso de la revista, que la tenés por ahí, ya es otra propuesta un poco más ambiciosa, ¿no? Somos un equipo ya de entrada plurinacional y que veía en la imagen una potencia muy importante para ampliar audiencias. No solamente en la televisiva, sino en la fotográfica. Para nosotros también depende de quién escribe, cómo se escribe, depende de quién está detrás de la cámara, cómo se enfoca. Y en el ámbito, en Renacer teníamos un equipo de fotógrafos muy bueno y para nosotros era como un desperdicio que no pudieran lucirse en un tabloide, ¿no? Entonces nos parecía más justo que se pueda destacar todo ese trabajo en una revista impresa de calidad y de alguna manera también creando un puente cultural entre Argentina y Bolivia, que creíamos que estábamos en una nueva etapa y sin embargo se retrocedió en los últimos años. Y también hubo una transformación en estos 5 años de Jaliaya que vimos la necesidad de los bolivianos en el exterior de tener derechos, de ejercerlos y de poder también indagar en la historia. Porque nosotros nos encontramos, por ejemplo, en España con muchos bolivianos que ya habían migrado a Argentina, ¿no? Hay una experiencia de migración que es trasladada a diferentes países, ¿no? Inclusive hijos de bolivianos que migraron a España, pero que evidentemente se sienten más cómodos estando, relacionándose con bolivianos en las entradas folclóricas, en los encuentros, y que me ha tocado de cerca verlo y que me hizo ver como editor que puede ser un buen universo también escribir desde el exterior, no solamente desde Argentina, porque también son ciudadanos bolivianos y me parece que es un momento en el cual también puedan haber políticas de Estado hacia esos sectores, porque en un momento histórico que no fue hace mucho tiempo, las remesas de los extranjeros, entre comillas, de los bolivianos extranjeros, solventaban gran parte de la economía de este país, ¿no? Un momento sí, sin duda alguna. Y bueno, con el tema del retroceso económico que ha habido también en Argentina, estas remesas también se han visto afectadas y han comenzado como que a cambiar el orden, es decir, han invertido, ¿verdad?, su dirección. En vez de venir en muchos casos de Argentina a Bolivia, comenzaban a recibir muchos bolivianos remesas de sus familiares que ya posición económica distinta en Bolivia, porque evidentemente la ONAS económica nos ha apoyado mucho en ese sentido. Entonces yo creo que ha habido como que una cierta transformación desde la época de la que me estás contando cuando comenzabas con 17 años. ¿Cuáles son las tiradas que tienen los dos periódicos? Cuéntamelo, los dos medios de información, tanto Jayaya como Renacer. Bueno, nosotros con Renacer tenemos casi 10.000 ejemplares, es un quincenal, es un tabloide. Ha sido un montón, sí. Sí, lamentablemente no, digamos, la situación económica nos puso un freno muy grande. Está muy difícil Argentina, como ustedes saben, para hacer medios. Y ha habido una contracción importante y por ahí estamos reduciendo, lamentablemente, a lugares que por ahí, Viedma, Río Negro, que llegábamos a la Patagonia y ya no lo podemos sostener, ¿no? Y la revista tiene 5.000 ejemplares y es un poco también, gran parte del equipo de Renacer. Ya cuando teníamos unos cuantos años más de experiencia, digamos, decidimos hacer algo un poco más lindo, más interesante, más visual y bueno, y nos pasamos gran parte a Jaliaya, ¿no? Y de alguna manera eso también tiene una distribución que comenzó siendo binacional, o sea, en el eje central de acá de Bolivia y en Argentina, y nosotros ahora vamos a apostar por el lado virtual, más que nada, virtual y televisivo, que de alguna manera ya nos parecen lenguajes más complejos y que tienen más llegada, porque el papel, imagínate si nos cuesta, en este momento lo que estamos haciendo con Renacer es que llegue también a Bolivia, porque nos parece interesante que la sociedad boliviana pueda también conocer lo que pasa en esa provincia. En Buenos Aires viven más bolivianos que en 2 o 3 departamentos de Bolivia, para hacerlo gráfico, ¿no? Y debería haber una conexión y debería de haber inclusive programas televisivos que den cuenta diaria de lo que pasa allá.
Por eso también Renacer está empezando a llegar al eje central de Bolivia. Y Jaliaya, que comenzó con esa propuesta, está más dirigida a los bolivianos en el exterior, y siendo que la revista para que llegue a varios países es más difícil, por ahí aprovechar la virtualidad o sacar algún número especial, como vamos a hacer ahora nosotros con Jaliaya en nuestro 5º aniversario que se cumple ahora en mayo, y poner digamos, cosas que nos parecen muy interesantes para compartir en otras latitudes. Yo te agradezco mucho, Guillermo, que nos des estos detalles. Nosotros como medio de comunicación felices de poder hacer enlace con ustedes y poder un poco reflejar en algún otro espacio, como lo estamos haciendo ahora, lo que sucede allá. Y te agradezco muchísimo pues que te hayas llegado hasta nuestro programa y pues largos años para ambos medios de comunicación. Te agradezco mucho. Jaliaya para vos, Jaliaya para el país, para nuestro país que es Bolivia, Jaliaya para Argentina, que también es nuestro país. Y agradecidos y esperemos que los nexos sean más abigarrados de lo que son ahora. Ustedes seguramente en imágenes durante la entrevista pudieron ver ambos medios informativos, interesante porque también se mezcla nuestra realidad cultural y ese intercambio que se establece también con tanto aquellos argentinos que viven cercanos y que nacen dentro de la misma comunidad boliviana, como para los migrantes que sin duda alguna ven también a través de este hermosísimo trabajo periodístico la posibilidad de conectarse de esa manera con su tierra. Siga junto a nuestro programa, ya regresamos.